Perfecto, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Mientras se van sumando, vamos a intentar hacer el ejercicio entre todos de número 48. Ahí les comparto la pantalla. Un segundito. Cerrar. Les comparto la pantalla y me traigo el chat. Ahí está, ahora sí. El ejercicio 48 dice: realice un diagrama de flujo. Bueno, en este caso vamos a intentar hacer un pseudocódigo y después vamos a ver cómo queda precisamente el diagrama de flujo. Para intercambiar el mayor elemento de un vector de enteros en la primera posición y el menor, acá me lo mandé, y el menor, ¿sí? El menor elemento que tiene un arreglo, el mínimo, el de la última, en la última posición del mismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de empezar, esto me lo voy a llevar a nuestro amigo PCIN y vamos a intentar entender primero lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me voy a abrir un Excel donde encuentre una posición libre. Acá está. Bien. Entonces, nosotros primero lo que tenemos que pensar es, yo voy a suponer acá que esto es la memoria de la computadora como veníamos haciendo siempre. Esta es la memoria de la computadora, como si fuera una matriz, ¿sí? De filas, columnas. Y nosotros, vamos a hacer un paréntesis, podíamos en cualquier lugar de la memoria, cuando solicitábamos, por ejemplo, un valor entero, en la memoria se le asignaba un cuadradito en el cual nosotros en un momento dado, en esa variable podía llegar a tener un valor. Por ejemplo, el valor de 8, ¿sí? Pero solamente podía tener un valor a la vez. En esa variable, que le ponemos, por ejemplo, no sé, valor, pues supongamos que se llama valor esa variable, podía llegar a tener un único elemento a la vez. Por otro lado, los arreglos es un nuevo tipo de dato estructurado, es decir, que tiene una estructura, en el que puede tener más de un valor, ¿sí? Entonces, en este caso, la diferencia con las variables que veníamos viendo hasta ahora es que los arreglos pueden tener muchos valores. Obviamente, esa dimensión que nosotros le podemos llegar a dar, o la capacidad de los elementos que puede llegar a tener, es decir, la capacidad hace referencia a la cantidad de celditas que tiene. Por ejemplo, este que hicimos acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 celditas o una capacidad de 7 elementos, ¿sí? Por otro lado, como es una variable que nosotros le podemos venir y decir, le podemos poner un nombre, como decir, esta variable se llama arreglo. Voy a poner acá, como si fuera acá, arreglo. Esta variable se llama arreglo, ¿sí? Necesitamos, como tiene muchas celditas, tenemos que necesitar algún mecanismo como para poder acceder a cada una de las celditas. Acá era directo, decíamos valor, se pone el valor de 8 y directamente asignar el valor a esa celdita. Pero en este caso tenemos un montón de celditas, entonces tenemos que tener algún mecanismo como para poder acceder a cada una de esas celditas. El mecanismo que tiene son los índices, ¿sí? Por ejemplo, este arreglo tiene una capacidad de 7 elementos, ¿sí? Tiene una capacidad de 7 elementos, pero lo que tiene en este caso, esto lo voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor, tiene una capacidad de 7 elementos, ¿sí? Entonces necesitamos ver de alguna manera para intentar acceder a este valor. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si yo quiero acá, a ver a ustedes, si yo tengo acá esta es una sentencia que quiero yo ya hacer, y quiero poner acá en esta celda el valor de 10. Quiero poner en la celda del arreglo de esa variable que se llama arreglo, pero en esa celda necesito poner el valor de 10. ¿Cómo hago? ¿Cómo les parece que puedo hacer? ¿Alguno se acuerda? Con el subíndice 4. Exacto. Es decir,
cuando yo vengo acá y digo, ¿a qué variable? Y bueno, mi variable se llama arreglo. ¿En qué posición? Y bueno, le pongo entre corchetes en el subíndice 4 y le voy a poner el valor de 10. Con esta instrucción, lo que estoy haciendo es decirle, che, mirá, en el arreglo, en la posición 4, poner el valor de 10. Que esto era totalmente diferente a lo que veíamos viendo anteriormente con las variables. Las variables anteriormente, por ejemplo acá, si yo hubiera querido poner el valor de 8, porque ya tiene el valor de 8, pero vamos a intentar hacer la misma sentencia, lo que hacíamos era valor, toma el valor de 8, directamente. Es decir, que lo que no tenía es un subíndice. Pero ¿por qué ahora esta variable tiene subíndice? Y tenemos que hacer explícito dónde lo vamos a ubicar a ese elemento. Debido a que ahora la variable arreglo no tiene un único elemento, tiene muchos elementos. En este caso, una capacidad o una cantidad de elementos igual a 7. Un caso en particular. A ver, yo ahora lo que quiero, por ejemplo, lo que quiero es no solo asignar el valor de 10 acá, sino lo que quiero es llenar todo el arreglo, llenar todo el arreglo con un elemento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder llegar todo el arreglo, por ejemplo, con el elemento 0? Es decir, que mi arreglo quede de esta forma. ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿Cómo hago? ¿Cómo les parece que puedo hacer eso? Sin subíndice. No, utilizando el subíndice, utilizando lo que ustedes necesiten para poder llegar a llenar ese arreglo. Pone arreglo desde tanto hasta tanto, ¿o no? Exacto. Es decir, que una alternativa que podríamos hacer es decir, bueno, mira, pongo arreglo, en la posición 1, pongo el valor de 0. Después digo arreglo, en la posición 2, pongo el valor de 0. Sí, todo muy lindo esto. Pero si el arreglo tiene 7 elementos, bueno, lo puedo llegar a hacer. Me quedo un ratito codeando, pero si el arreglo tiene 100 elementos, bueno, voy a estar un día. Y si el arreglo tiene 1000 elementos, bueno, ya está. En una semana termino el ejercicio. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de lo que se llaman las estructuras cíclicas, ¿sí? Y ya las conocemos nosotros. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, para poder hacer un recorrido de un arreglo, como decía Jere ahí, es decir, hacer un recorrido en cada una de las posiciones, ir almacenando ese valor de 0. Entonces, podemos definir que nuestro índice va a tomar un valor. Es decir, lo que vamos a hacer es que nuestro índice sea un contador, y un contador con distintos valores que van a ser enteros. Es decir, que en algún punto nuestro i, ¿sí? Que va a ser este índice que vamos a marcar acá, va a tomar en algún momento el valor de 1 y vamos a poder almacenar el valor acá. Luego va a tomar el valor de 2, luego va a tomar el valor de 3, luego va a tomar el valor de 4, y así voy a poder ir accediendo a cada uno de los elementos de la red. Entonces, lo que podemos hacer acá es decir, directamente, un para, un i, ¿no? Que va a empezar en 1 hasta, en este caso la capacidad que nosotros tenemos es 7, ¿sí? Con paso en 1 a 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos en cada una de las de las veces que va ciclando? ¿Cómo vamos accediendo a cada una de estas posiciones? ¿Cómo accederíamos a cada una de las posiciones? Si yo a todas las posiciones quisiera poner el valor de 0. ¿Cómo haríamos? ¿Qué haríamos ahí adentro del para? Ponerle a la variable de arreglo el subíndice i. Exacto. Entonces por cada paso va sumando 1. No sumando 1. Lo que tenemos que hacer acá, pero es correcto lo que dice ahí María Emilia. Lo que queremos hacer es que en arreglo,
en la posición, y, como dijo María Emilia, toma, por ejemplo, el valor de 0. Entonces, en este caso, con esta instrucción, con estas dos únicas instrucciones, obviamente, con i ya definida en nuestro programa, vamos a poder completar todos los valores en 0. Es decir, que con simplemente esta estructura, nosotros podemos cargar, ¿sí? Cargar todos los elementos o recorrer todos los elementos que tiene el arreglo asignándole un valor en particular. Bien, el ejercicio lo que dice es lo siguiente, que supongamos que tengamos un arreglo de una capacidad de 7 elementos y tenemos distintos valores enteros, por ejemplo, el 5, el 4, el 3, el 0, el 9, el 2 y el 1. ¿Sí? Entonces, primero necesitamos algún proceso que nos cargue los elementos, obviamente de forma dinámica, que son aquellos elementos que quiere el usuario. Obviamente vamos a necesitar utilizar un recorrido de este tipo. Por otro lado, lo que vamos a necesitar es, de alguna manera, calcular el elemento máximo y el elemento mínimo. Supongamos que el elemento máximo, yo ya acá lo estoy viendo rápidamente, pero lo tenemos que la computadora se dé cuenta de cuál es el elemento máximo, o que calcule el elemento máximo. Ahí Rocco dice, segundo dice, una pregunta. Ah, bien, sí, ahí lo vemos ese problema, Rocco. Es un detalle que tiene. Debe tener, ahora vemos porque puede ser de una versión, ahora lo vamos a chequear a eso, pero es básicamente una configuración del PCInt. Teóricamente, la nueva versión del PCInt ya tendrían que estar los arreglos posicionados en la posición 1, ¿sí? Si no, ahora lo vamos a chequear, ¿sí? Ahora lo vemos, Rocco. Es una configuración del PCInt. Así que no te preocupes. Bien, entonces, a ver, leo un cachito nuevamente el enunciado que dice, no me acuerdo si el mayor a la primera posición, dice, realice un diagrama de flujo. Bueno, ahora vamos a un pseudocódigo, después vamos a ver el diagrama de flujo, para intercambiar el mayor elemento de un vector, de enteros, a la primera posición, y el menor a la última posición. Perfecto. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es calcular de alguna forma el valor 9, ¿sí? E intercambiarlo en la primera posición. Si nosotros tenemos esto va a ser como si fuera nuestro arreglo, y tiene que quedar nuestro arreglo de salida, o supongamos que esta va a ser nuestra salida, nuestro resultado tiene que ser pasar el 9 a la primera posición, 9 a la primera posición, acá tiene que quedar el 5, ya conocemos cómo hacer el intercambio de variables, y el valor 0, que es nuestro valor mínimo, a la última posición. Entonces nos va a quedar acá el 1, y acá nos va a quedar el 0. Es decir, que cambiamos este valor por este valor, y cambiamos este valor, le vamos a poner otro colorcito, por este valor. ¿Sí? Entonces, viéndolo de esta forma, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Por un lado, cargar este elemento con valores dados por el usuario. Por otro lado, necesitamos calcular de este arreglo el mayor de los elementos, en este caso el valor de 9, e intercambiarlo por el valor de la primera posición. Y por otro lado, calcular o determinar cuál es el valor mínimo, es decir, en este caso el valor de 0, y nuevamente pasarlo a la última posición. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente, nos falta ver algo más. ¿Cómo hacíamos nosotros para poder construir, qué palabra clave utilizábamos nosotros para poder construir un arreglo? Es decir, para llevarlo a una cantidad, que una variable entera tenga muchas posibles celdas. ¿Cómo hacíamos? Dimensión. Exacto, con la palabra reservada dimensión. Bien, bueno, vamos a intentar ir viéndolo de paso a paso. Primero vamos con la pregunta de Rocco. A ver, yo vengo acá a configurar, voy a opciones de lenguaje, ¿sí? Ahí tener un poquito de paciencia.
Estamos acá en el perfil de FIO. Y acá dice, en una de las opciones, dice, utilizar arreglos y cadenas en caracteres en base 0. Esta opción que tenés que tener acá, tiene que estar destildada, Rocco. Esta opción que tenemos acá, Dale, genial. tiene que estar destildada. La nueva versión de PCIN ya no está configurado el perfil para que esta opción esté destildada. Si tildamos esta opción, ahí nuestros arreglos van a estar, van a comenzar con la posición 0. ¿Sí? Bien. Ahora lo vamos a probar igual, porque puede fallar. ¿Sí? Entonces agarramos y comenzamos. Este era el ejercicio 48. Según lo que figuraba ahí, era el ejercicio 48. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos? Definir nuestro arreglo. Bueno. En este caso nosotros vamos a venir y vamos a decir que vamos a intentar definir una variable que se va a llamar arreglo, que va a ser como entero. Hasta el momento, nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros hicimos esta definición, lo único que estamos haciendo es que, olvídense lo que tenemos acá abajo, es que tenemos una variable, declaramos una variable entera, ¿sí? En el que la llamamos arreglo. Todavía este arreglo que nosotros tenemos acá, solamente, aunque le pusimos un nombre representativo para una estructura que puede contener muchos elementos, hasta el momento solamente puede almacenar un único elemento. Como decían, nosotros lo que podemos hacer es venir acá y utilizar lo que sería la palabra clave dimensión, ¿sí? Y en este caso, a arreglo, le podemos pasar una dimensión entre paréntesis de lo que nosotros queremos que tenga la capacidad o la cantidad de celditas que tenga ese arreglo. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? ¿Todos vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, yo acá lo que voy a hacer es poner el valor de 7 que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Una forma mejor que podemos hacer, ¿sí? Es intentar que nuestros arreglos, definir que esa capacidad se maneje en base a una variable. Y que siempre trabajemos como el límite del recorrido de ese arreglo que vaya a esa variable en particular. Entonces, que cuando cambio el valor de esa variable, mi programa se adapta normalmente. Eso es básicamente el concepto de utilización de una constante. ¿Sí? A ver si no recuerdo en PCIN cómo es la definición, creo que era, si era const, no, esto es en const, entonces simplemente lo que vamos a hacer es definir una variable más entera, en el cual la vamos a llamar capacidad o máximo, o cantidad de elementos, no sé, como ustedes quieran, o máximo voy a poner. No, por máximo lo vamos a utilizar, entonces vamos a decir cantidad de elementos. ¿Sí? Donde cantidad de elementos del arreglo, va a tomar el valor de 7. Y esa variable cantidad de elementos va a ser una constante, en el cual nosotros la vamos a utilizar durante todo nuestro programa. Entonces acá, antes de poner el valor de 7, ponemos directamente, cuando dimensionamos el arreglo, la variable cantidad de elementos. Es decir, que cantidad de elementos nos va a decir hasta dónde tenemos que recorrer. ¿Sí? Es decir, va a ser nuestro valor límite, ¿sí? Para que nosotros podamos decir, bueno, hasta acá esta es la última celda, hasta esta última celda yo tengo que recorrer, y por lo tanto voy a llegar hasta acá, y este va a ser el último elemento que voy a cargar o a procesar. Bien. Pregunta. Una vez que tengo acá, ya tengo el arreglo dimensionado. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo lo primero que debería hacer es, como yo les decía, cargar el arreglo. ¿Cómo hago para cargar el arreglo? ¿Qué les parece que debería ¿Con hacer un para?
con un para. Bien. Y si utilizamos las estrategias que vimos en la clase anterior de modularización y hacemos un proceso que le digo, tomá arreglo, tomá módulo, que se llame, no sé, como ustedes quieran, está vacío, devolvémelo cargado. ¿O no? ¿No Y sería no le mejor? podés sumar uno a, no le podés sumar uno hasta que llegue al 7, en este caso, o restarla hasta que llegue a 0. Sí, claro. Ahí eso estaría bueno, porque necesitamos una estructura cíclica que vaya recorriendo cada una de las celditas para ir agregando un elemento. Pero ahora, Ponen su proceso para el arreglo. ahí está, como dice Jere, intentar hacer un subproceso, ¿sí? Intentar hacer un subproceso en el cual digamos, bueno, con este subproceso voy a tener siempre nuestra carga del arreglo. Entonces, a ver, vamos como... Este subproceso, ¿qué sería? ¿Una función o un subproceso tipo procedimiento? ¿Qué les parece? ¿Función? ¿Una función? ¿Qué devuelve? ¿Muchos elementos variados o un único elemento variado? No, muchos. Bueno, ahí es Bueno, muchos no, dos sería. En este caso, son muchos. Si lo Sí, pensamos de que el arreglo tiene un montón de elementos, un montón de celdas para variar, ¿sí? Podemos hacerlo como si fuera una función, pensando lo que el arreglo es una unidad, una única, un único elemento en el que podés llegar a variar, sí, también puede ser. ¿Se utiliza que él tenga un retorno, una función en retorno al arreglo? Sí, también. Sí, también es posible. No sé si Perseguin te lo va a permitir. Ahora bien, si nosotros consideramos de que el arreglo tiene un conjunto de elementos, o muchos elementos, y todos esos elementos van a variar, es decir que van a variar muchos. Por lo tanto, podemos también considerarlo de decir que va a tener que ser un procedimiento. ¿Sí? Un subproceso tipo procedimiento. Entonces, en este caso, podemos venir y decir, no lo hacemos tipo función, después vemos si quieren lo intentamos trabajar como función, y le decimos, bueno, vamos a intentar decir cargar arreglo. Arreglo. ¿Qué parámetros necesito? ¿Qué parámetros necesito para cargar el arreglo? ¿Qué parámetros le tengo que pasar para poder cargar un arreglo? La ¿Nadie? cantidad de elementos, Bien, no sé. la cantidad de la cantidad de elementos. elementos. ¿Y qué más? Esto va a ser como, por valor. Ya, esto ya lo conocemos. Pero necesito algo más. ¿A dónde lo voy Y el a...? arreglo, Exacto, el Y no, arreglo. Y el así, el arreglo. arreglo por referencia. Por referencia. Una particularidad que tiene PSeInt es que todas las estructuras que tengan más de un elemento las tenemos que pasar por referencia. Vuelvo otra vez a mencionarlo. Todas aquellas estructuras, ya sean arreglos y matrices, las tenemos que pasar por referencia. No me permite PSeInt poder llegar a pasar, por ejemplo, un arreglo de forma por valor. ¿Sí? Pero bueno, es una particularidad. Sería, en algunos casos, más semánticamente correcto la posibilidad de que yo un arreglo lo pueda llegar a pasar con un tipo de parámetro por valor. Pero bueno, PCInt en este caso no nos permite. Bueno, más allá de eso, obviamente acá lo que primero que voy a hacer es cargar este arreglo. Cargar arreglo y le voy a pasar, obviamente, el arreglo y la cantidad de elementos. Bien, perfecto. Vamos a intentar trabajar con la carga del arreglo. Y esto ya más o menos algo lo hicimos. Es muy parecido a lo que... Es muy parecido, es muy parecido a lo que hicimos acá. Pero la diferencia es que nosotros tenemos que cargarlo con datos brindados por el usuario. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué haría acá? A ver qué les parece. ¿Alguna idea? ¿Alguien que me diga qué puedo yo llegar a hacer? ¿Nadie? ¿Alguien?
¿Lo puedes repetir, profe? ¿Sí? Tengo que cargar el arreglo, es decir, ir recorriendo cada una de las posiciones del arreglo y cargándolo con un elemento brindado por el usuario. Sería con un para, desde i, digamos, con la variable i, desde 1 hasta la cantidad de elementos, que va a ser Excelente. 7 en este Excelente. caso. Y después en cada parte le pones cargar elemento, pones un leer con una variable, y esa variable se le ingresa como dato al. Excelente. Eso es lo que tenemos Perfecto. que hacer. ¿Cómo qué decía Mariano? Perfecto. Entonces decimos acá y decimos, bueno, no me acuerdo de la estructura para, pongo acá, si no nos acordamos. Fíjense que definí este i que está bien. Pongo el i que va a empezar el 1 hasta mi constante, que va a ser cantidad de elementos, con paso en 1. Luego le puedo venir y decir, mando un escribir diciéndole, y vamos a hacer algo bien preciso, ingrese, vamos a poner, por ejemplo, ingrese un elemento en la posición, coma, i. ¿Sí? Y ahí donde lo leo. A ver, ¿dónde leo el elemento? ¿Dónde almaceno ese elemento? En cualquier variable para después agregársela a arreglo cantidad de Pone elementos. arreglo cantidad y, Arreglos y claro. perdón. Ahí tenemos dos ¿Cómo? opciones. Es cierto lo que dice Rocco y también lo que dice Jere. Es decir, Rocco dice, che, ponemos un valor, por ejemplo, una variable, por ejemplo acá un número, también me lo tomo como palabra clave, bueno, ponemos número, y después lo que hago es almacenar ese número en arreglos UI. ¿Eso es lo que estabas diciendo, Rocco? Sí, sí. Entonces arreglo en la posición i, voy a poner el valor de número. Esto es correcto, lo podemos utilizar y está perfecto, funciona, ¿sí? Y lo que decía Jere es que es igual, es exactamente lo mismo, son pseudocódigos equivalentes. Es decir, che, antes de utilizar la variable número, yo vengo acá y leo directamente en la posición arreglo subir, sin tener la variable número. Y es exactamente lo mismo, porque si nosotros lo pensamos, arreglo en sí es todo esto, arreglo en sí es todo esto. Pero cuando digo arreglo en una posición y es como si fuera una variable entera única. ¿Sí? Es decir, que el arreglo es un conjunto de variables enteras. Pero cuando digo arreglo en una posición en particular, es como si estuviera trabajando con una única variable entera. Entonces, lo que dice Jere es que podemos directamente leer el arreglo, que es como diciendo, che, acá tengo muchos elementos, muchos valores enteros, pero al agregarle el subíndice i, ya ahí estamos diciendo, tengo una única variable entera. Y como el usuario me va a agregar me va a leer o me va a ingresar por pantalla, o por teclado sería más preciso, un elemento entero, lo puedo almacenar directamente en esa celdita que puedo almacenar un valor entero. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Este simplemente todavía no nos hemos concentrado en el ejercicio. Simplemente con este subproceso lo que hacemos es tener un arreglo y en este arreglo tenemos los elementos cargados. Vamos a seguir con otro proceso para poder seguir que nos ayuda a nosotros a visualizar que la carga es correcta. ¿Qué quiero decir? Vamos a intentar hacer, antes de conseguir con el procedimiento, hacer un subproceso en el cual me imprima los valores del arreglo. ¿Sí? Es decir, que por pantalla recorra todos estos elementos
y los vaya imprimiendo uno a uno en la pantalla. Es decir, que si nos ponemos a pensar un poquito más preciso, tenemos que también hacer una estructura muy parecida a esta, que vaya recorriendo todos los elementos del arreglo, pero antes de pedírselo al usuario los imprima por pantalla. ¿Sí? Entonces, para ese caso lo que vamos a hacer es otro subproceso, que va a ser otro subproceso, que va a ser igualmente que la carga, pero va a ser acá imprimir arreglo. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetros? O como argumentos. ¿Qué le pasamos como argumento? Los números. Los números. Nacho dice los números. ¿Qué serían los números? Tipo los elementos de... Arreglo en I. Arreglo en I sería. ¿Arreglo en I? Yo quiero ¿No imprimir todo sería el arreglo arreglo. y la cantidad de elementos? Exacto, como dice Rocco. Yo creo que Nacho venía por ese lado, cuando decía todos los elementos, o la cantidad, básicamente, o los números, creo que hacía referencia a que quiere pasar por parámetro todo el arreglo. A eso le interpreté a Nacho. Como dice Rocco, totalmente, voy a necesitar pasar arreglo. Acá, el arreglo no lo voy a modificar, pero PCInt, ahora vamos a probar a ver si en esta nueva versión me deja acá ponerla acá por valor, vamos a dejarlo. Sería más correcto y semánticamente puesto mejor, que tendría que poner el arreglo por valor. Pero la realidad es que en las versiones previas de PCInt no me dejaba poner cuando teníamos un elemento estructurado, un arreglo, es decir, un elemento en el que tiene una variable en el que tiene un conjunto de elementos, no me permitía poner por valor. Me daba un error. Vamos a ver ahora, y ya que estamos lo vamos a testear, de que poner esa variable por valor, ¿sí? Es decir, ¿por qué iría por valor esta variable? Y porque no voy a modificar absolutamente nada, le estoy pasando ese arreglo por copia. Es decir, le estoy pasando una fotocopia del arreglo, no necesito que me lo modifique. O si lo llega a modificar, que cuando retorne a donde lo invocamos, me devuelve el arreglo como estaba actualmente, es decir, que no tenga ninguna variación. Eso básicamente lo conocemos, que son los conceptos de pasar un parámetro por referencia o por valor. Pero la particularidad es que PCInt en las versiones previas no me dejaba hacer esto. Vamos a probar ahora si podemos nosotros pasarlo por valor a un arreglo o básicamente a un elemento, a una variable que tenga un conjunto de elementos. Bien, ahora bien, hasta acá estamos. Yo lo que voy a hacer es invocarlo, ya dejarle la invocación una vez que tenemos la carga. Para allá lo dejamos terminadito a nuestro programa principal. Misma cantidad de elementos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo hago para poder hacer el módulo o el subproceso tipo procedimiento de imprimir un arreglo? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué les parece? Otro para. Otro para. Perfecto, dice María Emilia. Vengo acá y pongo otro para, que empiece en la variable i, por ejemplo, en una variable tipo contador, mismo parecido, es muy similar a la que tenemos acá. Vamos a necesitar definir esa variable i, donde va a empezar un i, que va a empezar en el valor de 1. ¿Hasta dónde? Cantidad de elementos. Exacto, hasta mi variable o básicamente mi constante, que me dice cuántos elementos tiene el arreglo. ¿Con paso en cuánto? En 1, bueno, esto es lo que sabemos. ¿Y qué hacemos acá, en secuencia de acciones? ¿Cómo imprimimos un elemento por pantalla? Con escribir. Escribir, bien. Escribir. ¿Y qué ponemos en escribir? ¿Qué vamos a imprimir por pantalla? ¿Qué les parece? El arreglo en la posición I. Exacto. Arreglo en la posición I. Bien. Vamos hasta ahí. Y ya después nos concentramos. Entonces, este
Este subproceso carga los elementos de un arreglo, ¿sí?, a una cantidad de elementos dada. Este subproceso imprime los elementos de un arreglo con una cantidad de elementos dada o con una capacidad en particular. Vamos a jugar ahora. Antes de seguir, vamos a jugar. Voy a ejecutar. Dice, directamente ya estamos dentro de la carga del arreglo. Ya estamos dentro de la carga del arreglo y me está pidiendo que ingrese un elemento en la posición 1. Yo, por ejemplo, voy a decir, el elemento que va a ser era el que tenemos acá, que sería 5, 4, 3. 5, 4, 3, 0. Y a ver los otros dos. 9, 2, 1. 9, 2, 1. Y nos tiró un arreglo que dice, los arreglos solo pueden pasarse a un subproceso y funciones por referencia. Perfecto, ese es el error que yo les estaba mencionando y quería que lo vieran. Semánticamente sería totalmente correcto haber puesto por valor acá. Eso sería lo correcto. Pero bueno, justo es una particularidad de PCInt que cualquier elemento, cualquier variable que tiene un conjunto de elementos, no me lo va a permitir pasar por valor. Semánticamente tendríamos, y sería una buena práctica de programación, haberlo pasado por valor o por copia. Pero PCInt no me le deja. Entonces, bueno, para poder llegar a probarlo, vamos a dejarlo por referencia. Bien, ahora nuevamente. Vamos otra vez a ejecutar y vamos a poner exactamente los mismos valores. Vamos a poner, ingrese el elemento, vamos a poner el 5, el 4, el 3, el 0, el 9, el 2 y el 1. Y ahí me imprimió todos los elementos. Fíjense, 5, 4, 3, 0, 9, 2 y 1. Bueno, pero a mí no me gusta imprimirlo de esta manera porque no parece como si fuera un arreglo. Entonces ya esto es un detalle de cosmética, o básicamente. Y yo voy a poner acá un espacio, y acá antes de escribir el arreglo y que me haga el salto de línea, voy a poner sin saltar. Es una pavada, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que este arreglo me lo imprima como si fuera un arreglo. Me lo imprima así, en forma horizontal. ¿Sí? Esto es una pavada, no viene el caso, pero básicamente a nosotros nos ayuda a visualizar los elementos del arreglo mejor que tenerlo en forma vertical. Nada más. Si lo imprimen de forma vertical, también está bien, pero simplemente para que nosotros podamos jugar. Vamos de vuelta para ver lo que yo le estoy diciendo. Yo vengo acá y digo, bueno, 5, 4, 3, 0, 9, 2 y 1. Y fíjense que nuestro arreglo nos lo imprime en forma horizontal. ¿Sí? Es una particularidad, es básicamente una forma de imprimir de forma diferente. Y lo único que hago es que en cada una de las impresiones que hago por pantalla, lo único que hago es que no salte de línea a la línea siguiente, que es lo que estaba pasando en la anterior, y que le agregue un espacio para que no me los pegotee. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? No. Va bien, va bien. ¿Vamos? Bien. Ahora sí. Ya tenemos la carga del arreglo, tenemos la impresión del arreglo, y ahora nos vamos a concentrar. O sea, tengo una duda. Sí, Jere. Si yo quisiera hacer, viste que vos en el Excel tenés los dos arreglos con valores distintos cambiados en el segundo. Ujú. Si yo quisiera cambiar los valores, ¿puedo? Viste que una vez que ya trajiste los subprocesos al proceso principal, podría poner para el arreglo de I en 1 que tome el valor del arreglo de I en 5. Sí, Y lo mismo para el 5, así como el 4 para el 7, para sí, cambiarlos. sí, claro. Perfecto. Sí, Esa era la claro. duda. Tomalo siempre de cada una de las celdas como si fueran variables independientes, por lo tanto podés intercambiarlas. Sí, sí, claro. Ahora vamos a ver eso. Una particularidad que me olvidé. Fíjense que yo ahora jugué con esta variable cantidad de elementos. Y si en tanto como el imprimir elementos fue esta cantidad de elementos, como el cargar de arreglo fue cantidad de elementos, yo ahora cambio esta cantidad de elementos y antes de ser 7, pongo el valor de 3 y ejecuto. Fíjense que mi programa se adapta sin ningún error para un arreglo de 3. Ahora bien,
Si yo vengo y pongo que esto tiene 10 elementos, y vuelvo otra vez a ejecutar, ¿sí? Pongo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mi arreglo o mi programa se comporta correctamente para 10 elementos. Es decir, que con un único cambio de esta constante, yo puedo, y obviamente si programé correctamente cada uno de los subprocesos que vayan hasta esta cantidad de elementos, se va a adaptar mi programa a ese cambio en particular del cambio del valor de la constante. Es decir, que agrandar o achicar ese arreglo, mi programa se va a seguir adaptando y va a seguir funcionando. Es decir, que hasta el momento, como lo estamos programando nosotros, tenemos una carga de arreglo en el que en cada una de las ejecuciones yo le puedo variar su dimensión. Ya es decir, que puedo trabajar para 100 elementos, para 1000 elementos o para 10 elementos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso es tan importante el uso de estas constantes para cuando nosotros trabajamos con la dimensión de los elementos. Un error Seba, tipo... Sí, Jere. disculpen si lo malinterrumpo, pero nada, No. la utilidad de que vos uses un nombre determinado para la constante es prácticamente para no volver a cambiar todo el código, ¿no? Porque si vos Exacto. usaras directamente un número, tendrías que reescribir todos los subprocesos de vuelta con el número. Exacto. Perfecto. Fíjense el caso particular del típico error que nosotros tenemos cuando intentamos utilizar las constantes de forma parcial. ¿Qué quiere decir forma parcial? Es que definimos una constante y, por ejemplo, en la parte, por las dos los voy a grabar, vengo acá y lo voy a grabar en el escritorio, vamos a poner ejercicio 48. Por las dos lo voy grabando, simplemente un detalle, que si yo hubiera puesto, por ejemplo, sí, está bien, trabajo esta cantidad de elementos, pero acá le pongo que va a ir hasta 7. Es decir, utilizo la constante de mi ejemplo inicial. Y yo acá, perfecto, entonces está hasta acá. Como la constante es igual, no va a funcionar correctamente. Me imprimió los 7 elementos de la regla. Ahora bien, si yo acá cambio el valor de la constante y me he olvidado de que alguna de las estructuras no fue realmente esta cantidad de elementos, es decir, hasta esta variable que está así ahora, obviamente esto va a venir y voy a decir, ingreso el 1, me va a dejar ingresar los 7 elementos, ¿sí? Pero va a llegar un punto en el cual se rompió. Acá se rompió porque no se tendría que haber roto en la carga, se tendría que haber roto en la impresión. Porque tengo 3 elementos. Ah, claro, rompió después luego de haber agregado el tercer elemento, correcto. Entonces vengo acá y digo, pongo el 1, pongo el 2, pongo el 3, y bueno, acá me tira el siguiente error que les puede llegar a pasar, dice, che, en la línea 15, que sería esta, la de escribir, ¿sí? Dice, error 303, subíndice 4, fuera del rango. Claro, ¿por qué? Porque piensa que el arreglo tiene 3 elementos, porque nosotros definimos nuestro arreglo con 3 elementos, pero quiere recorrer hasta 7. Y obviamente está accediendo a un lugar de la memoria, en el que no existe, ¿sí? ¿Qué quiere decir de esto? Pensémoslo de manera gráfica. Nuestro arreglo tiene 3 elementos. ¿Sí? Pero nuestro recorrido de la impresión quiere ir hasta 7. ¿Sí? Por ejemplo, acá sería 4, 5, 6, 7. Quiere ir hasta acá. Obviamente, cuando llega a la posición 4, quiere acceder a un lugar donde no existe porque la capacidad de nuestro arreglo es 3. Pero el problema no fue ese. El problema, te vuelvo otra vez para atrás, el problema no fue ese, sino el problema era que manejé mal las constantes. Es que en algún lado me ha quedado un valor, ¿sí? Un valor en el que debería tener el valor de la constante. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende cuál es el por qué, si nosotros utilizamos las constantes, siempre tenemos que ir hasta ese valor de constante y que no nos quede un valor
establecido, o sea, con un valor fijo, ¿sí? Y no utiliza una variable. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Ahora sí vamos al ejercicio. Nosotros ahora tenemos, realizo un diagrama de flujo, bueno, ahora después vamos a ver el diagrama de flujo, que también tenemos que ir practicándolo, para intercambiar el mayor elemento de un vector de enteros con el de la primera posición. Es decir, vamos a hacer la primera parte. ¿Cómo nosotros podemos detectar o calcular, básicamente determinar, sería mejor la palabra, determinar que dado, por ejemplo, este arreglo, me tome el elemento 9, ¿sí? Y que, es decir, encontrar ese valor máximo. ¿Cómo haría yo eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Alguna estrategia? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué les parece? Pregunta, ¿debo recorrer todo el arreglo para poder determinar un elemento máximo? ¿No? ¿No? Sí, 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 porque vos sí, tenés variables individuales, o sea, son celdas individuales. Si vos no recorres todas, nunca vas a saber cuál es el máximo. Claro, puede justo ser el caso de que el máximo esté en la posición 7. por eso. Sí, sí. Es decir, que sí o sí necesitamos recorrer todo el arreglo. Es decir, que vamos a necesitar una estructura cíclica así, que vaya desde la primera posición hasta la última posición. Bien, perfecto. Entonces sabemos que tenemos que recorrer todo el arreglo. Sabemos que vamos a necesitar para recorrer un arreglo que vaya parándose en cada uno de los índices del arreglo. Es decir, que vamos a necesitar un para que vaya desde 1 hasta, bueno, en este caso cantidad de elementos con paso y 1. Hasta ahí vamos todo perfecto. Bien, luego, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué les parece que tenemos que hacer? Determinar cuál es más grande, el máximo. Bien, ¿cómo determinamos cuál es el más grande? ¿Cómo les parece? A ver, vamos a empezar a hacerlo. La verdad, o sea, creo que voy a decir una burrada, pero se me ocurre que podría hacer la resta de los números. Por ejemplo, o sea, podrías hacer un código en el que dentro, o sea, un cálculo dentro del código que haga que si, por ejemplo, i en 1 te da 5 y vos le restás i en 2, o sea, que se va a hacer repetidamente, obviamente, esto, y te da, por ejemplo, positivo, entonces uno va a ser mayor que este, y que lo repita para todos. A ver, O sea, pero con el o siguiente sea, va a ser que muy largo. Sí, lo con que el siguiente, puede ser, por ejemplo, si vos tomás I1, determinás si I1 es más grande que I2, que I3, que I4, que I5, así. Después con I2 lo mismo, con I3. Pero si ya I1 es mayor que I2, I2 ya no lo haces, lo pones como un condicionante que no se haga, y lo mismo para todos los demás. Entonces, si te da que, por ejemplo, 3 es más grande que 1, bueno, entonces ya I2 no lo hace, pasa a I3, y ya después te dice si I4 es más grande que 3, lo mismo, y así. No se me ocurre bien cómo implementarlo a eso. O sea, es muy largo, pero no porque veo esto porque no se me ocurre otra forma. Y a ver, está bien lo que dice Jere. Sí, podemos intentar buscar alguna. No encuentro el detalle de cómo poder llegar a implementarlo, pero quizás podamos llegar a hacerlo así con algún tipo de restas sucesivas. Vamos a intentar pensarlo de otra manera. A ver. Yo supongo que en una variable máximo, a ver si me siguen, una variable que la llamemos máximo, voy a almacenar primero el primer elemento de la regla, es decir, este valor de 5. Supongo que el máximo va a ser el elemento 5. Ahora empiezo a comparar. Che, ¿el 5 es mayor al 5? No. ¿El 5 es mayor al 4? No. El 5, perdón, sí. Entonces me quedo con este. Che, ¿el 5 es mayor al 3? Sí. Perfecto. ¿El 5 es mayor al 0? Sí. Sigo. ¿El 5 es mayor al 9? No. Intercambio.
lo cual ahora tengo mi nuevo máximo. 9 es mayor a 2, sí. 9 es mayor a 1, sí. Termina. Vamos de vuelta. Creo una variable. Creo una variable. En esa variable, que le pongo por ejemplo valor máximo, digo, che, la inicializo esa variable, como siempre tenemos que inicializar la variable, con el primer elemento del arreglo. Es decir, pongo acá el valor de 5. En este caso en particular, ¿sí? Siempre con el primer elemento del arreglo. ¿Cuál es el primer elemento del arreglo? Es arreglo sub i con el i igual a 1. Luego recorro todo el arreglo. Y digo, che, ¿el 5 es igual al 5? Perdón, ¿el 5 es mayor al 5? No. Sí, El 5, haces un para con condicionantes. exacto. ¿El 5 es mayor al 4? Sí. Entonces me quedo con el 5. ¿El 5 es mayor al 3? Sí. Me quedo con el 5. ¿El 5 es mayor al 0? Sí. Me quedo con el 5. ¿El 5 es mayor al 9? No. Por lo tanto, intercambio, me quedo con el 9. Y por otro lado digo, el 9 es mayor al 2. Sí. Y después digo, bueno, el 9 es mayor a 1. Perfecto, sí. ¿Vamos todo hasta ahí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Vamos a intentar primero, después lo vamos a intentar modificar, pero vamos a intentar primero codificar eso, a ver si lo entendemos. Es cierto lo que dice Jere, necesitamos simplemente una estructura cíclica con un condicionante. Un condicionante, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá y yo vamos a hacer una función. Ya no tenía que haber dicho función, pero bueno, va a ser una función porque me va a devolver un único elemento. El único elemento que me va a devolver va a ser ese máximo en particular. ¿Sí? Yo acá voy a poner máximo, que va a ser nuestra variable de retorno, que es la que estuvimos jugando. Y acá vamos a hacer, por ejemplo, buscar máximo, que va a ser nuestra función. ¿Y qué parámetros deberíamos pasarle a este buscar máximo? ¿Qué les parece? ¿Qué necesitamos? Arreglo y la cantidad de elementos, ¿no? Exacto, siempre igual. Lo único que vamos a necesitar va a ser el arreglo, que en este caso lo ponemos por referencia, y la cantidad de elementos por valor. Bien. Estamos dentro de su proceso. Obviamente tenemos que definir ese máximo. Siempre la variable de retorno de nuestro subproceso lo tenemos que definir. ¿Y qué va a ser? Y bueno, como el arreglo tiene elementos enteros, nuestro máximo va a ser elementos enteros. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál fue nuestro primer paso? Vamos de vuelta. ¿Qué hicimos primero? Hace que tome un valor, pone que el máximo tome el valor del primer arreglo, o sea, del primer lugar del arreglo, entonces después vas comparando. Excelente. Porque para que Entonces, sea más generalizada, puedes hacerlo con el primero, porque si no vas siempre a ver que ingrese un número. excelente, Jere. Totalmente. Entonces digo, máximo, ¿qué valor va a tomar? Máximo, ¿qué valor va a tomar? ¿Cómo hago para el primer elemento del arreglo? Arreglo 1. Exacto. Arreglo 1. Bien. Luego, ¿qué hice? Vengo Se acá y comparó tengo... después. Bien. Tengo una estructura, tengo que recorrer todo este arreglo. ¿Cómo hago para recorrer todo el arreglo? El para con El para que veníamos trabajando. Voy a hacer para un i que empiece igual a 1 hasta cantidad de elementos, esto ya lo conocemos, con paso en 1 a 0. Bien, ¿tenemos i definida? No. Ahora definimos. Bien, perfecto. Estamos en la primera vuelta, donde i es igual a 1. Vengo acá y digo, che, el i está parado acá. Tengo que comparar este con este. ¿Cómo hago para comparar estos dos valores? Con un si no. Con un sí, perfecto. Bien, ponemos un condicional. Sí, bien. ¿Sí qué?
Si arreglo en 1 es igual a tanto. Si no. arreglo en 1, Va, tipo en i, porque va a dar todas las vueltas. perfecto. Si arreglo en i, ¿qué Es pasa igual. con Y máximo? es igual a ¿Es máximo. igual? O voy a hacerlo con, Tiene que ser mayor, porque con está igual, buscando mayor y mayor a menor. A Así que ver ahí. Lautaro dijo algo. ¿Qué decías, Lautaro? ¿Cómo tiene que ser arreglo subí con respecto al máximo para determinar que hay un nuevo máximo? no Bueno, debería pero ser bueno, mayor. tendría que ser mayor. Exacto. Entonces, si arreglo subí es mayor al máximo, ¿qué quiere decir? Que encontré un nuevo máximo. Y si encontré un nuevo máximo, ¿qué es lo que pasa? se cambia el valor del máximo por el del arreglo en i. Exacto, vengo acá a poner máximo. Voy a poner el valor de arreglo subí. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Uy, me llevé sin que se borre el chat. Ahí está. Bien, vamos a pensarlo un poquitito. Yo tengo las variables en juego. Siempre estas tablitas son importantes de hacer. Tengo la variable de juego max. Bueno, un poquito más. Está bien, max. Tengo la otra variable de juego y la otra variable de juego que es arreglo subí. Arreglo en la posición i. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, primero, ¿qué pasa? En la instrucción 20, vamos a traernos nuestro arreglito. Supongamos que lo que ingresó el usuario es esto. Esto es lo que ingresó el usuario. Vamos a ver si lo podemos copiar. Bien, vamos a poner acá. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Este es nuestro arreglito. Estos son los índices. Y esto es nuestro arreglito. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien. El máximo en la línea 21 pusimos que el arreglo va a tener lo que tiene el arreglo en la posición 1. El arreglo en la posición 1 va a ser el valor de 5. Perfecto. Bien. Ahora empieza el max, a ciclar. ¿Sí? El i va a empezar con i igual a 1. Perfecto. I igual a 1. El arreglo en i, el arreglo en la posición 1 es el valor de 5. ¿Todos entienden esta tablita? Este es nuestro arreglo. Estas son nuestras variables en juego. Primero, el máximo en la línea 21 tomó lo que tiene el arreglo en 1, lo cual es el valor de 5. El i, en nuestra estructura cíclica en la línea 22, toma el valor de 1, que va a ir hasta cantidad de elementos, es decir, va a ir hasta 7. Pero por otro lado, el arreglo en la posición i es el valor de 5. Entra dentro de este condicional y dice, che, arreglo en la posición i, 5. ¿Es mayor a 5? No. Por lo tanto, no entra dentro del condicional y vuelve otra vez a ciclar. Perfecto. Entonces, hasta ese momento, nuestro máximo sigue valiendo 5. Bien, perfecto. El i cicla a 2. Por lo tanto, el arreglo en la posición 2 va a ser igual a 4. Bien, perfecto. Nuevamente estamos acá. Y dice, arreglo en la posición i, ¿quién es? 4. ¿Es mayor a nuestro máximo? 5. No. Por lo tanto, no entra dentro del condicional y vuelve otra vez a ciclar. Nuevamente a ciclar, lo que hace es que nuestro i va a tomar el valor de 3. Nuevamente. Voy a sacar este cosito que me está molestando. Dame un segundito. Ahí estamos. Así se ve un poquito mejor. Bien, entonces. 3. Nuestro i está en 3. Arreglo en la posición 3, ¿quién es? Arreglo en la posición 3 es nuestro 3. Un valor de 3. Perfecto. 3. ¿Es mayor al máximo? 3 es mayor a 5. No. Por lo tanto, no entra dentro del condicional. Y nuevamente vuelvo a ciclar. Con i igual a 4. Bien, perfecto. 4 llegó hasta cantidad de elementos. No, porque cantidad de elementos es 7.
Entonces viene acá y dice, che, arreglo en la posición I, ¿quién es? Y, a ver, 4 es el valor de 0. Perfecto. 0 es mayor a 5. No. Por lo tanto, no entra dentro del condicional y nuevamente vuelvo a ciclar. Bien, perfecto. Entonces vengo acá y dice, y llega a la posición 5. Dice, sí, arreglo en la posición 5. ¿Quién es? Y el arreglo en la posición 5 es el valor de 9. Perfecto. Por lo tanto, viene acá y dice, che, 9 ¿es mayor a máximo? Sí. Por lo tanto, máximo toma el valor de arreglo sub i. ¿Quién es arreglo sub i? Arreglo sub i es 9. Por lo tanto, se pisa el valor de 5 y tenemos nuestro nuevo máximo que va a ser el valor de 9. Sigue ciclando. Y vengo acá y dice, che, en la posición 6, ¿quién es? Arreglo en la posición 6. Y arreglo en la posición 6 es el valor de 2. Por lo tanto, que va a ser perdón, en la posición 2 va a ser el valor de 2, perfecto. 2 es mayor a 9, no. Por lo tanto, no entra dentro del condicional y vuelve otra vez a ciclar. Donde I toma el valor de 7. 7. Perfecto. Entonces, arreglo en la posición 7, es el valor 1. Por lo tanto, acá tenemos nuestro valor de 1. Y pregunta, arreglo en la posición I, es decir, en la posición 7, 1. ¿Es mayor a máximo, a 9? No, porque 1 no es mayor a 9. No entra en el condicional y vuelve otra vez a ciclar. Como I se pasó al valor de 8, entonces 8 y el I tiene que ir a esta cantidad de elementos, sale del para y termina teniendo en la variable máximo nuestro valor de 9, que va a ser nuestro valor de máximo. ¿Todos entendieron eso? Sí, sí. Sí, sí. Igual todavía O sea, te sí. falta imprimir el máximo, ¿o no? Porque vos ahí lo tenés, pero nunca lo va a saber el usuario si vos no se lo pones para que te lo imprima. Totalmente, necesitamos imprimir el máximo, pero necesitamos hacer algo más que el máximo. El mínimo falta también. Falta todavía el mínimo, pero falta algo más todavía. Falta algo más. Reemplazarlo en el primero. Agregar al La máximo. reemplazó la posición. Ahí está, necesitamos reemplazarlo en el primero. Y ahora tenemos otra particularidad con esto. Pensémoslo. Si nosotros nuestra función, venimos acá y tenemos que nuestro valor máximo como resultante, es decir, hasta acá llegamos que todo este subproceso que hicimos complejo, nos va a devolver el valor de 9. ¿Sí? Valor de 9. Entonces, ¿cómo hago yo para intercambiarlo con el valor de la primera posición? Es decir, entendemos que el 9, este valor 9, lo tenemos que pasar a la posición 1. Y el valor 5 lo tenemos que pasar a la posición 9. ¿Se entiende? Sería que el arreglo sub 1 tome el valor de máximo. Ah, ahí está, ahí está. Ese sería lo que tenemos que hacer. Pero hay una particularidad más, que nosotros ya con el concepto de modularización, lo que queremos es que este procedimiento, o esta función más que procedimiento, la podamos volver a reutilizar. Porque quizás en otro punto o en otro ejercicio, pongámosle ejercicio tipo parcial, para que prendan las antenitas, quizás te pidan buscar el máximo, ¿sí? Pero nuestro máximo que hicimos acá de buscar máximo tiene buscar máximo e intercambiar el valor. No, yo no quiero que busque el máximo y que me intercambie el valor. Yo lo que quiero es que mi procedimiento sea lo más robusto posible y a su vez lo más modularizado posible, que simplemente tomar arreglo con esta cantidad de valores y me devuelve quién es el máximo. No quiero que me cambie el máximo y ya, como decía Osías, que sí lo tenemos que hacer, que ya intercambiemos los valores del máximo en la primera posición. Ya eso sería otra parte de nuestro programa. Nuestra función de buscar máximo es correctamente resuelta así. ¿Qué podemos hacer? No sé si me explico. Lo que quiero decir es que la función buscar máximo calcula correctamente. No puedes poner que cuando el máximo, o sea, cuando el máximo cambie, que se pase a la I igual a 1. Ah, bueno, por ahí va, Jere. ¿Qué pasa? Por ahí va, Jere.
Gene lo que dice, che, si cuando encontramos el máximo que lo pase a la posición 1, podría ser. Lo que pasa es que cuando vayamos cambiando cada uno de los valores, si encontramos un máximo parcial, Ah, se te va a ¿no? reordenar mal, por ejemplo, si tomara Exacto. el 1, el 2, y no puedes poner que cuando el máximo, por ejemplo, que únicamente se cambie cuando se termine el máximo final, o sea, al final del proceso que se termina el máximo, se cambie con el valor que tenía antes. Claro, eso podría ser. Ahí podría ser. Una pregunta. Sí, Rocco, Antes de a hacer ver. eso, ¿no debería buscar el mínimo? Porque si el mínimo está en la posición 1, obligatoriamente cuando cambia el máximo en la posición 1, está eliminando el mínimo. Bueno, pasaría es cierto lo que dice Rocco, pasaría lo mismo si en la última posición estaría el valor máximo. Sería asimétrico. ¿Sí? ¿Se entiende, Yo Rocco? creo que los valores los tenés que cambiar después que buscar los máximos y los mínimos. En el proceso lo cambia de último. Eso totalmente, muy bien, Rocco, totalmente eso lo tenemos que hacer. Es decir, buscamos el máximo, buscamos el mínimo y luego tenemos que intercambiar. Totalmente correcto. Es cierto lo que dice Rocco. A ver, yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta. La realidad, ¿necesitaríamos ir almacenando el máximo? ¿O lo que a nosotros nos interesa es almacenar la posición donde está el máximo? Porque si yo guardo la posición donde está el máximo, simplemente accediendo a esa posición del arreglo, puedo saber qué es el valor del máximo. Voy de vuelta. Si yo antes de almacenar máximo, almaceno post-max, es decir, mi índice, en este caso el valor de 5, y hago todo el mismo proceso que hice ahora, pero antes de almacenar el valor de 9, almaceno el valor de 5. Yo sé que, dado el arreglo con la posición máximo, puedo acceder al valor máximo. Y ahí, no tengo la necesidad de almacenar ese valor 9, que ese valor 9 no sé dónde está. Sé que es el valor máximo, pero no sé dónde está. En cambio, con la posición, almacenándonos la posición, sabemos dónde está ubicado y a su vez cuál es el valor de máximo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. ¿Seguros? ¿Todos entendieron eso? Entonces, si por ejemplo yo quisiera escribirlo para que me lo dé como un resultado, yo tendría que hacer que el algoritmo me busque la posición y que me diga qué valor está en la posición. Exacto. Perfecto. ¿Cómo variamos el algoritmo? Bueno, yo lo vamos a variar y lo vamos a probar acá. Yo antes de definir máximo, para que sea más preciso, vamos a poner postmax. Vamos a cambiar. Directamente cambio primero el nombre de la variable, porque ahora le vamos a cambiar. Acá postmax y acá postmax. Bien, pensémoslo. Ahora, mi posición máxima no va a ser el arreglo subir. ¿Quién va a ser? ¿Con quién vamos a inicializar postmax? Y sería, ¿no? ¿Con quién? Con la letra I, que es el paso que ¿Con va. la letra I o con 1? ¿Cuál es nuestra posición inicial? El 1. El 1. Porque ahora lo que nosotros queremos almacenar es esta partecita de acá arriba, no lo que está acá abajo. Por lo tanto, postmax se vuelve valor de 1. Ahora bien, recorremos nuestro arreglo. Si por esas casualidades, fíjense lo que hacemos. ¿Con qué deberíamos comparar? El arreglo en la posición I, ¿contra quién? ¿Contra una posición? No. ¿Con quién deberíamos compararlo? A ver si se dan cuenta. Vos lo que estás comparando no son los dos valores que están Los valores. en esos arreglos. Si Perfecto. está postmax en 1 y tiene 5 y el arreglo está en 6 y tiene 9, se comparan esos dos. Exacto. Pero ¿cómo accedo a donde se encuentra el valor máximo? Sabiendo que yo estoy suponiendo que la posición del máximo es postmax. ¿Alguien se da cuenta?
En arreglo post-max. Exacto, totalmente, Rocco. En arreglo. Ahora lo vamos a seguir. En la posición post-max, quiere decir que en arreglo en la posición I hay un valor máximo mayor a donde está el arreglo en la posición post-max. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que mi nueva posición post-max, ¿quién va a ser? ¿Quién les parece que va a ser? Ese arreglo que era mayor al arreglo post-max. Pero cuando pongo, vamos de vuelta, cuando ponemos arreglo con subíndice, estamos accediendo a un elemento. Sí, sí, al elemento. O ¿Y, sea, ese elemento va a ser el elemento que pueda estar dentro del arreglo, que va a ser pero el quién sería máximo. el Que va a ser índice de donde está el nuevo máximo? La letra I. Y Ah, entendí. Sí. vamos de vuelta, vamos de vuelta. Ahora lo seguimos, vamos a seguirlo para que ustedes me sigan. Ahora tenemos este mismo ejemplo, pero antes de tener max, vamos a tener post-max. Esto lo voy a borrar, así lo seguimos. ¿Qué otra variable de juego tenemos? Tenemos I, que está bien, y ahora tenemos arreglo sub I y arreglo en la posición post-max. Eso es lo que nosotros tenemos ahora en el juego, para que ustedes me sigan. Bien, perfecto. Ahora digo, post-max toma el valor de 1. Perfecto, toma el valor de 1. Y toma el valor de 1. Perfecto. Entonces dice, arreglo en la posición I, ¿quién es? 5. Bien, perfecto, porque arreglo en la posición 1 es 5. Arreglo en la posición post-max 1 también es 5. Bien, perfecto. Entonces viene acá y dice, che, arreglo en la posición I, 5. ¿Es mayor arreglo en la posición max? No. Por lo tanto no entra. ¿Qué es lo que pasa? Cicla el I. Con 2. Nuevamente. Arreglo en la posición I, ¿quién es? Arreglo en la posición I con I igual a 2, es el valor de 4. Y arreglo en la posición post-max sigue siendo 5. Perfecto. ¿4 es mayor a 5? No. Por lo tanto, no entra dentro del condicional y vuelve otra vez a ciclar. Vamos con I igual a 3. 3. Arreglo en la posición 3. ¿Quién es? 3. Uy, no me mandé. Arreglo en la posición 3 es 3. Y arreglo en la posición post-max sigue siendo 5. Perfecto. 3 es mayor a 5? No. Por lo tanto, vuelve otra vez a ciclar. Y tenemos el valor de 4. Bueno, nuevamente. Arreglo en la posición 4, ¿quién es? 0. 0. Arreglo en la posición max, post-max, 1. Es 1. Es 5, perdón. 0 es mayor a 5, tampoco. Por lo tanto, vuelve a ciclar. Perfecto, dice. Arreglo en la posición I, ¿quién es? 9. 9. 9. Arreglo en la posición post-max, ¿quién es? 1 va a ser 5. Y ahora, che, 9. ¿Es mayor a 5? Sí. En post-max, almaceno su índice. El I, es decir, el 5 almaceno. Por lo tanto, en post-max ahora me queda almacenado el valor de 5. El valor de la posición donde se encuentra el valor máximo. No el valor máximo. El lugar de donde se encuentra el valor máximo. ¿Sí? Perfecto. Entonces vuelvo a ciclar. Ahora, che, en la posición 6, I igual a 6, arreglo en la posición I, ¿quién es? 2. Acá me lo mandé. 2, perfecto. Arreglo en la posición 5, ¿quién es? 9. 9 es mayor, 2 es mayor a 9, no, por lo tanto sigue ciclando. Y llega al valor de 7. Arreglo en la posición 7 es igual a 1. Arreglo en la posición post-max, con post-max igual a 5 es 9. 1 es mayor a 9, no, por lo tanto
el i toma el 8, el valor 8, sale, y ahí terminaría quedándome en la posición post-max, donde se encuentra el valor máximo. Es decir, que lo que me está retornando es este 5, que con este 5, con arreglo en la posición post-max, puedo determinar el valor de 9. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguien que Sí, no sí, haya se entendido entendió. esto? ¿Sí? ¿Vamos todos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Seguro? Bien. Perfecto. Yo ahora borro esto. Ahora les voy a hacer un... Ahí nosotros tenemos nuestro buscar máximo. Le hago una pregunta. No puedo hacer lo mismo para el mínimo, pero cambiándole Ahí el... vamos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos cambiar en este pseudocódigo para de antes de buscar el máximo, busquemos el mínimo? En vez de poner max, pones min y en la parte de sí, en vez de mayor, pones menor. Totalmente. Es cierto lo que dice Nacho. Lo único que tenemos que cambiar es esto. Y a su vez, obviamente, como dice Nacho, que antes de buscar postmax, busquemos postmin, es decir, cambiemos o modifiquemos nuestro pseudocódigo con valores representativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dijo Nacho, que es totalmente correcto. Voy a copiar esto, voy a pegar esto. Nacho lo que nos dijo fue esto, pongamos variables representativas, antes buscar mínimo, postmin va a ser mínimo, buscar mínimo. Acá vamos a definir por min, simplemente fíjense que estoy cambiando los nombres de la variable. Nada más, nada raro, solo cambio los nombres de la variable para que sean representativas. Pero lo más importante que dijo Nacho es que antes de que esto sea mayor, no, sea menor. ¿Por qué? Porque cuando en arreglo, en la posición i, el que yo estoy recorriendo, hay un valor mínimo menor al que estoy almacenando, tengo que hacer el intercambio. Y el intercambio es que me estoy almacenando esa posición del valor mínimo. Seba, una Sí, duda. Jere. ¿Podría ponerlo todo como un solo subproceso? Así me ahorro... nada, me ahorro el tiempo quizá. Porque puede poner su proceso. No podría. Ya está. Ya sé por qué no puedo. Sí, bueno, sí se podría. A ver, podemos hacerlo, sí. Ahí tenemos dos cuestiones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, eso es un tema de complejidad algorítmica, que no vamos a entrar ahora en el detalle, pero hacerlos separados, estos dos, ¿sí? Paralelos, sería uno al lado del otro, consume un tiempo un poquito más, ¿sí? Consume un poquito más, no mucho más, que si lo hubiéramos hecho en un mismo par, ¿sí? Va a consumir un poquito más, pero no tanto, ¿sí? Obviamente que va a consumir menos el recurso del procesador si esto lo hubiéramos hecho, por ejemplo, acá, y hubiéramos puesto esto acá, ¿sí? Si esto lo pongo acá, ¿no? Que es lo que dice Jere, y también almaceno postmin y postmax, y obviamente no va a ser una función, sino va a ser un procedimiento, porque voy a devolver como parámetros postmin y postmax, lo puedo llegar a hacer, va a funcionar. Obviamente voy a hacer que nuestro proceso sea un poquitito, no mucho, más rápido los procesos. Pero más allá de eso, lo que sucede es un tema de diseño o de modificabilidad o de términos de que nuestro módulo ya hace dos cosas. ¿Qué es lo que hace? Buscar máximo y mínimo a la vez. Entonces, No sería reutilizable. no sería Claro. reutilizable, porque cada vez que yo quiera, por ejemplo, en algún lado, buscar, como dice Claudio, tengo que buscar el máximo, también calculo el mínimo de gusto, o al revés, si quiero buscar el mínimo, calculo el máximo de gusto. Entonces, en este caso, nosotros por un lado podemos calcular el máximo y por otro podemos calcular el mínimo. Entonces, si queremos buscar la función, utilizar la función de buscar el máximo, listo, la tengo acá. Copio, pego y la reutilizo.
Si quiero la buscar mínimo, copio, pego y la reutilizo. ¿Sí, Jere? Sí, sí, era por un tema de rapidez del programa, pero sí, si así es más, así es reusable. Esa Lo es la que- diferencia. Lo que dice Sí, Fede es cierto que por eficiencia se hace eso, muchas veces. Muchas veces para programar, vos decís, bueno, no lo voy a usar nunca más esto, se hace así, ni hablar. ¿Sí? Por eficiencia, olvídate. Sí. siempre acuérdense que la idea de la función es que devuelva un solo valor y que haga una sola cosa y la haga bien. ¿Sí? Entonces después nosotros copiamos, ¿sí?, esa función y la vamos utilizando la cantidad de veces que queramos. ¿Sí? Pero siempre la idea de la función es esa, que devuelva una cosa y que generalmente haga algo y lo haga bien. Totalmente lo que dice Claudio y Mariano. Fíjense lo que dice Mariano, que dice que podamos llegar a reutilizarlo, es decir, y que lo haga bien. Es decir, que yo después, más adelante, como dice Mariano, ni me concentro en lo que está acá adentro. Me olvidé acá está adentro, ni me tengo que centrar a pensar lo que está haciendo acá adentro. Porque ya sé que al buscar el mínimo, sé que le tengo que pasar un arreglo y una cantidad de elementos y la reutilizo. La copio, la pego y la reutilizo. Es decir, siempre y cuando, como dice, que lo que tengo acá adentro esté bien resuelto, como dice Mariano. Es decir, el concepto de reutilización. Por eso que haga una única cosa, como dice Mariano, y que la haga bien. ¿Sí, Si no, chicos? después, si está todo junto, capaz que vos vas a leerlo de vuelta y no, capaz que no entendés lo que hiciste, entonces eso está más chico Sí, y más complejo para entenderlo. Además. sí, totalmente. Siempre procedimientos pequeños son mucho más fáciles de leer que procedimientos cada vez más largos, más complejos, ¿sí? O sea, su proceso cada vez más grande, más complejo. Y después les va a Eh, pasar, por ejemplo, que cuando programen, van a reutilizar un montón de funciones y de procesos. Entonces, mientras más sencillo sea, y como dice Seba, que sepamos lo que hace, no sé, tenés 1000 ejemplos. Por ejemplo, validación de quill, validación de número de documento. Después esos subprocesos ya, como decía Seba y Claudio, te olvidás, lo copias y ya está. O sea, no tenés que volver a programar todo de vuelta. Y te ahorrás, en programas grandes, el tiempo que te ahorrás es importante. Además de estar recontraprobado, ¿no? Porque vos decís, bueno, si vos tenés que volver a programar algo, por ahí te equivocás, por ahí no te anda, no te da el resultado que quería, esto ya está recontraprobado, lo volví a utilizar y te ahorrás mucho tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Sí, chicos? ¿Se comprendió? Sí, sí. Sí. Vamos un paso más, que nos falta. Es decir, vamos acá a declarar, tenemos postmax, postmin, y vamos a llamar, como decía hoy, creo que era Rocco, primero tenemos que calcular la posición o el elemento máximo. Bueno, vamos a calcular la buscar máximo, en el cual le vamos a pasar el arreglo y la cantidad de elementos. Vamos a seguir lo que dice Rocco. Y luego también necesitamos el postmin, donde vamos a tener acá, que va a ser buscar mínimo, en arreglo y cantidad de elementos. Bueno, es decir, que si lo pensamos un poquito más, tenemos el arreglo, y tenemos acá, que este sería nuestra postmax, que la vamos a poner con un color y acá tenemos nuestra posición min, que la vamos a poner con este color. Es decir, lo que tenemos almacenado, calculado de forma correcta hasta el momento es postmax y postmin. Es decir, que tengo el valor de 4 y el valor de 5. ¿Sí? Y lo que dice el ejercicio es, realice un diagrama de flujo para intercambiar el mayor elemento de un vector en la primera posición y el menor en la última posición. Es decir, que de alguna manera el valor 9 lo tenemos que pasar acá, intercambiándolo, y el valor 0 lo tenemos que cambiar a la posición última. ¿Cómo hacemos eso? Una pregunta, ¿no deberías crear otro subproceso y agregar un auxiliar
si no, estarías renombrando el valor directamente y se te va a borrar el valor de Bueno. la posición. Me parece bien. A ver, denme un segundo que ahí vengo. Denme un segundito que ahí vengo. Vayan pensando cómo lo resolverían. ¿Alguna idea? ¿Les ocurre? Dejar la facu. Por esto no, 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 no. No, por No se, eso no. no se puede poner un condicionante. Perdón, ahí estoy. Justo se Claudio, levantó el más, Claudio, ¿no se el puede más poner un grande. condicionante? Onda, un subproceso con un condicionante que se diga que si en el i que sea postmax. No, espera. A ver, piensen un poquito. Ustedes tienen que hacer intercambio de valores. Ya lo han hecho esto. ¿Sí? Como intercambiar variables sin perder valores. ¿Sí? Ahora hay que hacer lo mismo, pero dentro de un arreglo. ¿No sería que el arreglo sub 1 tome el valor de la posición esa máxima? Ahí va por ahí la cosa. Va Podría por ser. ahí. Vamos a hacer un ejemplito. A ver, esto es lo que vimos anteriormente. Yo tengo en una variable, por ejemplo, acá tengo número 1. Vamos a empezar pensando esto. Vamos a pensar pensando esto. En una variable tengo el número 1. Y en otra variable, por acá, tengo el número 2. Supongamos que el usuario haya ingresado en el número 1, haya ingresado el valor de 8, y en la variable del número 2 haya ingresado el valor de 10. Entonces, ahora, yo lo que quiero es cambiar que en la variable número 2 quede el valor de 8 y en la variable número 1 quede el valor de 10. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? Si yo, El por número ejemplo... 1, Habría que hacer otra variable. Exacto, necesito otra variable. Vamos a llamar otra variable, que comúnmente la llamábamos aux. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacíamos? Así es Le que el aux tome valor de uno de los dos y que entonces cuando el auxiliar tomaba un valor, el otro número tomaba el valor del otro. O sea, ponías que auxiliar tome valor de un número 1, entonces número 1 tomaba el valor del número 2 y el número 2 tomaba el valor del auxiliar. Exacto. Poníamos aux1 tomaba el valor de número 1, por lo cual lo que estábamos haciendo es acá poniendo el valor de 8. Luego lo que hacíamos es número 1 toma el valor de número 2. Por lo tanto, con esta instrucción lo que estamos haciendo es poner acá el valor de 10. Y la última instrucción sería que número 2 toma el valor de aux. Entonces, en este caso, el 8 pasaría acá. Bien, perfecto. Ahora, yo lo tengo, por ejemplo, puedo llegar a tener el valor de auxiliar. Y lo que quiero hacer ahora, lo voy a traer acá, estos códigos que hicimos acá. Me lo voy a traer acá abajo. Segundito, vamos a traer acá. Bueno, ténganme paciencia. Bien, tengo esto. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Pensémoslo, este es nuestro intercambio de variables clásico. Digo, bueno, perfecto. Vamos a intentar primero pensar en cómo cambio
tengo esto solo, el máximo a la primera posición. Es decir, que tengo que cambiar el 9 acá y el 5 acá. Bien, perfecto. ¿A quién llamamos número 1 y a quién llamamos número 2? Ustedes eligen. A 1 la posición 1. Bien, perfecto. Acá este lo llamamos número 1. Número 1. Y a este lo llamamos número 2. Bien, perfecto. ¿Quién es número 1? ¿Quién es número 1? ¿Quién es esta celdita? 5. El inicial, el tipo. ¿Cómo se llama? El arreglo en uno. El sería. arreglo en 1. Exacto. Todo esto se llama arreglo. Esta posición va a ser arreglo en 1. Bien, perfecto. ¿Quién es número 1? Bueno, va a ser Arreglo en arreglo. postmax tenés que poner después, ¿o no? Exacto, arreglo en 1. ¿Quién es número 2? Y este es importante pensarlo. ¿Quién es número 2? ¿Quién es esto? El arreglo postmax. Exacto, entonces número 2 va a ser arreglo en la posición postmax. Bien, pregunta, ¿quién es número 2? ¿Quién es número 2? Nuevamente, arreglo en la posición postmax. Ahí nosotros intercambiamos las variables del máximo con el de la primera posición. Bien, perfecto. Con Esto el me de lo mínimo va llevo. a ser lo mismo para el revés. O Exacto. sea, va a ser con el 7. En vez de con el 1, va a ser con el 7. Si lo querés al final. Bien, ¿va a ser con el 7? Ahora Si después lo que- vamos a ver lo que decía Rocco. Ah, que no, con la cantidad de elementos sería. Para que sea reutilizable. Sí, sí, es verdad, con la cantidad de elementos. Exacto. Ahí Rocco tiene otra pregunta. Había quedado una pregunta antes de Rocco porque Rocco decía, che, esto lo tenemos que hacer modularizado y hacer otro módulo en el cual me intercambien los elementos. Totalmente de acuerdo con Rocco. Ahora después lo vamos viendo, pero vamos a intentar comprender esto. Bueno, nuevamente, vamos a pensarlo de vuelta para hacerlo, pero para el número mínimo. Es decir, que lo que tenemos que hacer ahora es cambiar este valor, que es el valor mínimo, con el de la última posición. Por lo tanto, este va a ser nuestro número 1. Bueno, puede ser igual. Y este va a ser nuestro número 2. Porque quiero cambiar el valor de este a esta posición y el de esta posición a esta posición. Perfecto. ¿Qué es lo que hago? Me traigo otra vez mi algoritmo que tengo acá. De intercambio de variables que ya lo habíamos pensado y hecho en prácticos anteriores. Bien. Out. ¿Quién es número 1? ¿Quién es número 1? Arreglo en 7. ¿Arreglo en 7 o arreglo en otra posición? ¿Quién es mi límite de elementos? Cantidad de Ah, no, elementos. la cantidad de elementos. Sí, sí, lo dije Claro, antes para que sea reutilizable, pero me olvidé. De vuelta. no pasa nada. Estamos acá para aprender. Perfecto. Luego, ¿quién es número 1? Bien, perfecto. Eso. Va a ser arreglo en la cantidad de elementos. ¿Quién es número 2? El post-min sería, ¿no? Arreglo en Exacto. post-min. Arreglo en postmin. ¿Y quién es el número 2? Bueno, ya lo sabemos. Arreglo en postmin. Le copio todo esto, que es lo que hicimos, y me lo llevo acá. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Acá Rocco pregunta. Una pregunta. Si haces eso, el mínimo estaba en la posición 1 y en la última casilla no te podría el máximo también porque estarías cambiando la posición del arreglo. Lo que dice es esto, Rocco. A ver, supongamos que nosotros tenemos este arreglo, ¿sí? Y tendríamos, por ejemplo, el valor mínimo acá. Y acá tendríamos el valor de 5. ¿Sí?
Entonces, en este caso lo que dice Rocco es esto. Tendrías que cambiar el orden, tendrías que, pues, ya entendí, tendrías que cambiar el orden. Porque si vos hicieras eso, entonces te cambiaría el orden del arreglo. Eso es lo que quiere decir Rocco. ¿O no? A ver. Por ejemplo, si vos lo tenés el mínimo en 0, si vos ya realizaste el máximo, ya se te alteró el orden de donde está el mínimo. Entonces vos después de realizar el máximo tendrás que realizar el mínimo para que se te pueda cumplir que te quede tanto el máximo como el mínimo en los extremos. Totalmente. ¿Se entiende? Lo que dice Rocco y lo que dice, lo que explicó recién Jere es esto. Es que, bueno, mira. Perfecto. Yo calculé, vengo acá y digo, calculo el máximo, está en la posición 5. Calculo el mínimo, está en la posición este. Excelente, perfecto, funcionó, tenemos el máximo, el mínimo y las posiciones. Bueno, intercambié el máximo en la primera posición. El 9 me lo llevó acá. El 0 me lo puso acá. Y ahora te va a decir, ¿quién estaba en la posición mínimo? Este. Pasarlo a la última posición. Perfecto, va a poner el 1 acá y acá va a poner el 9. Por lo tanto, no me queda como debería quedar. ¿Por qué? Porque lo que hice, siempre recuerden que esto va sentencia a sentencia. Sentencia a sentencia, ahí estamos el paso inicial. Sentencia a sentencia. Entonces, lo que dice Jere es que no tenemos que hacer esto. Primero calcular post-min, post-max. Sino lo que tenemos que hacer es, está bien, calculamos post-max y luego intercambiamos. Luego calculamos nuevamente post-min y ahí intercambiamos. Exacto, Rocco, totalmente. ¿Sí? Es decir, en este caso y haciéndolo de esta manera, lo que sucede es que va a pasar esto. Vamos de vuelta a probar nuestro ejercicio. Viene, dice, bueno, calcula la posición del máximo, está acá, perfecto, bien. Ahora intercambia. Entonces dice, va a poner el 9 acá y acá va a poner el 5. Ahora bien, ahora calculo el valor mínimo. ¿Dónde está? En la posición 4. Entonces ahora en este caso va a decir, paso el 0 acá y el 1 acá. Por lo tanto me quedó el mínimo en la última posición y el máximo en la primera posición. ¿Se entiende que el orden de lo que mencionó Rocco es cierto? Y lo que lo explicó Jere es cierto. Es decir, que tenemos que tener el control de que no siempre, que sí o sí las sentencias tienen un orden de ejecución. Por lo tanto, tenemos que comprender que esto que hicimos acá, esto que hicimos acá al principio, no es lo mismo que esto. Y está muy bien el detalle que encontró Rocco. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Vamos todos? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a ver el ejemplito que tenemos acá, a ver si funciona. Para acá todo lindo, en Excel y en papel funciona siempre. Vamos a ver si funciona realmente acá en lo que hicimos. 5, 4, 3. Bueno, esperen que obviamente esto es dinámico. Y le habíamos quedado con cantidad de 3, vamos a poner con cantidad de 7. Así probamos de vuelta. Tendría que haber hecho controlado para cantidad de 3, pero bueno, ya cerré la ventanita. Entonces ponemos 5, 4, 3, 0, 9, 2 y 1. Fíjense que no está funcionando correctamente debido a que me pasó el 1, no hizo nada. Ah, no, claro. También son... Bien, ¿qué nos faltó hacer? ¿Qué nos faltó hacer? Llevarlo a su proceso y después imprimirlo, porque si no se te va a volver los valores originales. Y fíjense esto, que nosotros ahora directamente, fíjense lo que hago. Copio la línea esta y la pego abajo. ¿Por qué? Porque imprime un arreglo. Y decir, ya la impresión del arreglo ya lo tenemos. Ni me tengo que enroscar. Lo reutilizo. Y fíjense cómo lo reutilizo. Ni me pongo a ver que tiene imprimir arreglo dentro. Directamente lo reutilizo. ¿Qué hago? Lo copio y pego la línea de invocación a este proceso. Se terminó, listo, ya está. A ejecutar. Y ahora sí vamos.
Vamos de vuelta y ponemos 5, 4, 3, 0, 9, 2 y 1. Y bueno, ahora tendríamos que hacer algo distinto. Denme un segundito. Vamos a imprimir acá un... Ya esto es cosmética. Vamos a imprimir esto. Ahí está. Así ya ahora lo vemos. Fíjense que de forma, simplemente hice un salto de línea para que me cortara los dos arreglos, ¿sí? Fíjense que el mínimo me lo pasó correctamente a la posición final y el máximo lo pasó en forma correcta a la posición inicial. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. No, dejémoslo ahí. Lo que nos quedó es algo que dijo Rocco, que esto lo podríamos hacer directamente en un subproceso, lo cual está bien. Podríamos eso variarlo en un subproceso, ¿sí? No habría ningún drama. Vamos a intentar hacerlo, lo hacemos rápido. Vamos a poner que esto ya lo tienen, es un proceso que lo hicieron anteriormente, que le vamos a poner, yo lo hago rápido, ustedes me van siguiendo, pero van a ver que ya lo conocen a esto, en el cual le vamos a poner intercambiar, puede ser un subproceso o no, no habría necesidad, en el cual le ponemos, por ejemplo, lo que nosotros teníamos, número 1. Sí, claro, ahí lo cambiamos todo, ahí lo pego en el chat. Número 1, por referencia, y vamos a poner número 2 también por referencia. Este es el que hicieron ustedes anteriormente. Vamos a definir un aux como entero. Ahora ahí lo copio, Sofía. Ponemos aux, va a poner por número 1. Aux, vamos a poner número 1. Número 1. Después, número 1 va a tomar el valor de número 2. Es el que hicimos recién. Y luego lo que hacemos es que número 2 toma el valor de ambos. Es el clásico cambio de variables que hicieron ustedes anteriormente, ¿sí? Entonces, dentro de acá, lo que hacemos es llamar a intercambiar de variables. ¿Dónde? Acá. ¿Y qué le pasamos? Y le pasamos como parámetro, ¿quién? El número 1, que va a ser arreglo 1, coma, y arreglo postmax, que va a ser nuestro número 2. Misma situación. Acá va a ser nuestro número 1, va a ser arreglo, cantidad de elementos. Si fui muy rápido me dicen. Y nuestro número 2, que va a ser arreglo en la posición postgame. Acá me la mandé a ver, porque este va a ser acá. ¿Sí? Simplemente lo que hice un poco rápido fue crear un subproceso en el cual simplemente cambia dos variables. Fíjense que se definió un aux como entero. Ese auxiliar no está dentro del programa principal, va a estar ahora como local a este subproceso. Simplemente se hace el intercambio de variables. Obviamente tengo que poner que las dos variables estén por referencia. Típico ejercicio de parcial, ¿sí? Jugar con la parametrización de los módulos. Y luego, fíjense que simplemente llamo a intercambiar una vez con dos variables diferentes, es decir, mi número 1 es arreglo 1, mi número 2 es arreglo postmax, y luego también llamo al mismo subproceso, reutilizando este subproceso, con arreglo su cantidad de elementos y arreglo su postmin. ¿Sí? Como estaba antes, profe, ¿no cambiaba nada? ¿O? No, sería lo mismo. Después, bueno, después, más adelante ustedes van a empezar a tomar decisiones cuando estén programando, si realmente es necesario hacer su proceso o no. ¿Sí? Como ahora estamos aprendiendo a programar, está bueno jugar con sus procesos. Quizás este subproceso, en mi opinión, hacer un intercambio de variables en el cual solamente
llame a un subproceso para hacer 3 líneas de código, me parece una modularización extrema, ¿sí? Yo quizás no lo haría, ¿sí? Pero está bueno en este ejercicio de intentar ir identificando módulos comunes e ir jugando con la parametrización y con distintos subprocesos e ir invocando esos procesos porque estamos aprendiendo. Ahora bien, más adelante ustedes van a tomar decisiones si realmente les parece considerable hacer este módulo o no, ¿sí? Pero de las dos formas son dos programas que son equivalentes, ¿sí? Y para ver si son equivalentes, por si metí la pata en algún lado, vamos a intentar probar nuevamente con este ejercicio. 5, 4, 3, 0, 9, 2 y 1. Y en este caso, bueno, está correctamente, pasa el máximo en la primera posición, el mínimo en la última posición. Por lo tanto, no hemos tenido ningún error de modificación. Bien, como dice Sofi, vamos a intentar pasarlo. Los voy a pasar de apartes. ¿Sí? O si no, porfa, lo puedes subir ahí al ejercicio 48 en las consultas, más fácil Dale, bien, vamos a hacer eso. para que todos lo puedan ver. Digo. Perfecto, vamos a hacer eso. Vamos a extender acá la sesión. Venimos acá. Ah, mira, justo había hecho Alan una consulta. Vamos a venir acá. Bueno, después le preguntamos. No sé si está Alan por acá. Vamos a poner a responder. Vamos a poner. Hola Alan. ¿Cómo andás? No sé si está por acá. Resolvimos este ejercicio en la práctica. El viernes a las 8. Y le pegamos acá como diciendo cualquier cosa, vamos a ponerle, a ver si copió todo, sí. Vamos a poner acá cualquier cosa. Está el video de la práctica. Perfecto. Y ahí lo enviamos, así lo tienen todos. ¿Vamos? Seba, yo tengo una duda, Seba. Sí, sí, Jere. Viste que cuando vos lo ejecutás, fíjate que cuando vos lo ejecutás poner valores, te va a poner el orden original y después el orden cambiado. Eso, por ejemplo, si lo pensaras en una realidad, no podría confundir al usuario, a pesar de que sepa de qué es el orden, quizá que no se acuerda. Sí, puede ser ¿Y no podrías sacarlo o decir que no se escriba? Sí, podemos no imprimir alguno de los arreglos. Simplemente comentamos, no lo ejecutamos o no invocamos a esto. Perfecto. Y lo podemos omitir. O podés poner un mensaje que diga, su arreglo ingresado o su arreglo queda de esta manera, con los elementos ingresados, ¿no? Una cosa así, y después decir, bueno, el arreglo con el máximo y el mínimo en sus posiciones queda así, ¿no? Claro, yo decía más por una cuestión de utilidad y eso, pero sí, completamente. Ahora los programas cambiaron y hay muy poco de esto dando vueltas, ¿sí? Lo vas a encontrar en qué sé yo, en el cajero del banco, es lo más parecido a esto, a una interfaz, digamos, que va, ¿sí? Línea a línea y que va mostrando mensajes de texto, ¿sí? Ahora es todo más visual, es todo con otra interacción, así que este tipo de programación se usa muy poco, ¿sí? Se usa de otra manera. Sí, los cajeros de supermercado también, por ejemplo. Los cajeros de supermercado, es cierto, sí, también. También. Pero sí, es cierto, como dice Claudio, la programación de este tipo, de esta forma, como estamos programando ahora nosotros, comúnmente ahora para el paradigma ha cambiado. Pero... Sí, pero igualmente el paradigma que se refieren los chicos, que es orientado a objetos, ponele, que es más el paradigma más o a eventos,
esta estructura, si la saben, la van a usar siempre. O sea, las estructuras de repetición, del sí, de selección, eso la van a usar. Eso, por más que cambie, eso lo van a tener que usar a todo igual. Y la lógica de programar la van a usar, cambie o no el lenguaje, o cambie o no la forma de hacerlo. Así que por eso no se hagan problema, porque aprendiendo esto ya pueden programar en cualquier otro lenguaje. Es básicamente lo mismo. Sí. Bueno, nosotros ahí lo grabo esto. Justo hay otra materia que está para la parte de sistemas, que bueno, que se enseñan básicamente todas estas estructuras de arreglos, de matriz, igual que ustedes están trabajando acá en pseudocódigo. Y siempre la pregunta es, che, pero ¿por qué no utilizamos algún lenguaje un poco más nuevo? Por ejemplo, y la realidad es que si nosotros queremos, que es lo que estaba comentando Mariano, que si nosotros queremos adaptar esto a un lenguaje de programación, es casi directo. Simplemente tenemos que entender cómo es la sintaxis del lenguaje de programación. No necesitamos más nada. Y que vas a encontrar en cualquier lenguaje de programación, vas a encontrar estructuras cíclicas, condicionales, arreglos. Arreglos es un tipo de dato que se utiliza y se utiliza comúnmente en cualquiera de los lenguajes de programación, hasta en los lenguajes web. Cuando uno va y ve un combo dando un combo de un componente web, seguramente atrás hubo un recorrido de un arreglo. En fin, todas estas estructuras que tú estás viendo les va a servir para la programación de cualquier lenguaje de programación. Ya sea, como dice Mariano, de cualquier tipo de los paradigmas, ya sea orientado a objetos, o orientado a eventos, o lo que fuera. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo el ejercicio? Sí, sí. Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, con esto ya, si tienen alguna duda, si no, ya con esto cerramos. Hay algo en el chat. Recuerden que acá, como dice Fede, pregunta si hay que leer algo a la tarde. Hoy a la tarde se va a dar matrices, que es básicamente arreglos. Fíjense que nosotros acá tenemos arreglos de una sola dimensión. ¿Sí? Es decir, que nosotros lo que tenemos ahora, estamos trabajando de esta forma, un arreglo de una dimensión. Claro, entonces va a ser un arreglo de 3×2, por ejemplo. Exacto, lo que van a tener ahora es algo así. Que van a hacer una matriz, yo supongo ahora, van a hacer, por ejemplo, Una matriz, un arreglo de arreglos. Exacto. Todo el Excel completo. El libro completo de Excel ahora. Ahí está. Entonces ahora tenés que cambiar, podés cambiar columna, fila, ahora es más, Claro. un poco más. Exacto, ahora te pones más divertido. Exactamente. Ahora te vamos a Ahora sí. claro, te vamos a manejar Ahora por me columnas, voy a- filas, que Ahora la está para intersección va a abandonar ser la las carrera y celdas. chao. Ahí Está está. bien, ¿no? ¿Sí? Uy, acá me lo mandé. Ahora lo que vamos a trabajar, antes era esto, hoy trabajamos con esto. ¿Sí? El arreglo estaba mejor, era una fila sola. Ahora tenemos dos dimensiones. Acá Nahuel tenía una duda con dimensional vector en ejercicio 54. A ver si lo vemos. No me acuerdo cuál es el 54 y lo vemos rápido. A ver, 54. Dice, realizar un algoritmo que lea este teclado hasta que introduzca un 0 para terminar. La salida del programa debe mostrar la suma de todos los valores, el valor máximo y el valor mínimo y el número total de datos introducidos. Perfecto. Bien. ¿Por qué la duda, Nahuel, con dimensionar el vector? A ver. Yo creo entenderte a dónde vas. ¿Por qué tenés una duda? Yo entiendo lo que dice Nahuel. Porque no conoces cuántos elementos tiene el vector. Bien, es cierto lo que dice Nahuel. La situación es que no vamos a estar trabajando. Exacto, sí, te va a tirar un error. Porque no estamos trabajando con lo que se llaman arreglos dinámicos. ¿Sí? Es decir, lo que quiere hacer ahí Nahuel es
que a medida que vayamos, arreglos dinámicos, o también conocido como, en algunos casos también se pueden modelar como listas, es decir, que dinámicamente podamos ir agregando valores. Nosotros no vamos a poder trabajar con eso, no tenemos la posibilidad. Lo que vamos a trabajar, en este caso para resolver este ejercicio, es de esta forma. Vas a definir una posición límite igual, es decir, nuestro vector va a tener 7 elementos. Ahora bien, el usuario va a ir cargando elementos. Por ejemplo, cargó el 6, cargó el 7, cargó el 8, y en algún punto le quiso poner el valor 0. Ahí saltó y dejó de cargar elementos, ¿sí? Obviamente tenemos una decisión de si este 0 lo queremos almacenar o no. ¿Para qué queremos almacenar este 0? Para saber hasta cuándo recorrer, porque ahora nuestro arreglo tiene una capacidad de 7, pero solamente el usuario utilizó 3. Entonces necesitamos tener una frontera para saber hasta dónde nosotros podemos llegar a tener valores válidos. ¿Se entiende, Nahuel? Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es decir, ir cargando los elementos hasta que el usuario ingrese 0 o hasta que me termine el arreglo. Pues también el otro caso puede ser que el usuario ingrese todos los elementos, ¿sí? Y nunca presionó el 0. Por lo tanto, me quedó el arreglo completamente cargado. Otra alternativa es que el usuario haya empezado a cargar elementos, 6, 7, 9, y por ahí puso el 0. Entonces ahí tenemos dos alternativas. O almacenamos el valor de 0, o no almacenamos el valor de 0 en la última posición, y nos mantenemos y almacenamos dónde está nuestra frontera, es decir, en este caso el valor de 3, haciendo referencia a que en esa posición tenemos inclusivamente nuestro último valor válido. ¿Se entiende, Nahuel? ¿Está como consulta en el chat, en el foro? Exacto. Bueno, perfecto, listo. Bueno, si no, porque vi que ayer había algunos chicos que habían consultado, pero no hemos tenido tiempo para poder llegar a responderlas. Bien, perfecto. Pero la idea es esa, la dimensión es estática, la capacidad del vector va a ser estática. Entonces agarramos y decimos, bueno, tiene 7 elementos, perfecto, bien. Entonces, bueno, el usuario va ingresando hasta que se le termine la dimensión del arreglo, pues no tenga más capacidad para ingresar elementos, o ingresa un 0. Entonces tenemos una condición. Una dimensión grande, que yo 100, ponerle un número grande como para que ingrese hasta que se canse, digamos, y en algún momento ponga el 0, ¿no? Claro. Y la pregunta mía, ya que estamos ahí, Naú, pregunta, ¿qué utilizaríamos? ¿Un for, un while o un repeat? ¿Qué estructura cíclica utilizaríamos que se adapte a esa carga? Una pregunta, ¿no sería un repetir hasta que el valor sea Hasta, 0? sí, es un repetir. 0 o... O que se termine O que se termine. Exacto. sería la memoria, que sería 7 en ese caso. Exacto, la capacidad de nuestro arreglo. Totalmente. Esa sería nuestra condición. Y sería necesario utilizar un repeat y no un for, no un para. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Joya. Bueno, chicos, ahí dejo de grabar. Y ya después le cargamos el video.